vamos a hacer un trato, pero no uno cualquiera. Un trato silencioso, invisible, inconfesable. Si aceptas quedarte hasta el final de este vídeo, te prometo que verás algo que no se olvida. No te voy a gritar una verdad, ni a recitarte frases motivacionales de esas que se evaporan antes de que termine el día. Te voy a llevar a lugares donde muy pocos se atreven a entrar. Lugares que no aparecen en los mapas, ni en los libros de autoayuda, ni en los discursos de quienes dicen tener la vida resuelta. Son espacios mentales, territorios prohibidos, cámaras oscuras donde se esconde lo que tú, sin saberlo, has estado alimentando durante años. No te preocupes, no eres el único. Nadie nos enseña a reconocer estos rincones. Pero todos, en algún momento, hemos vivido allí. Algunos siguen atrapados, otros han desaparecido por completo dentro de ellos. Tú probablemente ya has estado en más de uno. No lo sabías, pero algo en ti lo intuye. Esa incomodidad que sientes cuando te miras al espejo. Esa sensación de que algo va mal, aunque todo parezca estar en su sitio. Esa ansiedad silenciosa, esa voz que susurra cuando todo está en calma. Eso viene de ahí, de esos lugares. Lugares que Carl Jung, con una precisión casi quirúrgica, identificó como zonas de peligro para el alma. No es poesía, es psicología profunda, y es más real de lo que imaginas. Ahora bien, antes de continuar, hazte esta pregunta en voz baja. ¿Cuánto de lo que soy es realmente mío? ¿Y cuánto es una máscara, un disfraz, una repetición automática de heridas no sanadas? Si no puedes responder con claridad, este vídeo no solo te interesa, te desafía. Jung advirtió que el sufrimiento puede ser una puerta hacia la transformación, pero también puede convertirse en una espiral que te arrastra hasta el fondo de ti mismo. Todo depende de cómo lo enfrentes o de cuánto lo niegues. Lo inquietante es que la mayoría no lo enfrenta. La mayoría huye, se distrae, se miente, y en ese intento desesperado por escapar del dolor, acaban construyendo su propia jaula mental. Una jaula hecha de excusas, de recuerdos fosilizados, de culpas heredadas. Una jaula tan perfecta que ni siquiera se ve, pero está ahí. Te acompaña al trabajo, te espera en la cama. Se sienta contigo en silencio cuando todo el mundo se ha ido. Lo que estás a punto de escuchar no es cómodo. No está hecho para eso. Está diseñado para incomodarte, para sacarte de ese lugar tibio donde nada cambia, pero todo duele. Porque el cambio real no empieza con un propósito bonito, ni con una lista de hábitos nuevos. Empieza con una caída, una ruptura, un enfrentamiento brutal con aquello que llevas demasiado tiempo evitando. ¿Te atreves a entrar en esos 7 lugares mentales de los que Jung advirtió que deberíamos huir si queremos sobrevivir al laberinto de nosotros mismos? Esto no va de motivación, va de psicología, de dolor sin anestesia, de enfrentar lo que te está pudriendo desde dentro mientras finges que todo va bien. Quédate o vuelve a la superficie, porque lo que viene no es para todos. La primera puerta se abre sin que te des cuenta. A veces incluso parece un acto noble. Querer estar bien, querer ser mejor, pero lo haces desde el lugar equivocado, desde la negación. La casa de la negación no tiene paredes visibles. Es una estructura que tú mismo sostienes cada vez que te dices, yo no soy así, yo no siento eso no me afecta. Ahí es donde ocultas tu rabia, tu miedo, tus heridas infantiles, y cuanto más las escondes, más se deforman. La casa de la negación no es un refugio, es un teatro en ruinas donde tú mismo te obligas a actuar todos los días. Finges calma cuando por dentro gritas, sonríes para no incomodar, pero debajo de esa máscara hay una mente que se rompe en silencio. Porque todo lo que niegas no desaparece, se esconde, se vuelve sombra.
y desde ahí comienza a gobernarte. Te mueves, pero no eres tú quien decide hacia dónde. Tus palabras, tus decisiones, tus relaciones empiezan a oler a represión y crees que estás en control, pero es justo lo contrario. La negación te manipula, te arrastra, te convierte en una marioneta emocional. Jung decía que lo que no se hace consciente se manifiesta en tu vida como destino. Y aquí, en esta casa, lo inconsciente se vuelve cárcel. Una cárcel decorada con frases optimistas, pero cárcel al fin y al cabo. Y cuando ya no puedes más, cuando el autoengaño se agrieta, cruzas al siguiente terreno, el pantano del resentimiento. Este lugar no grita, susurra. Es una humedad constante que te llena los huesos. Aquí, el dolor que no transformaste se ha convertido en veneno. Un veneno lento, persistente, que corroe tu capacidad de confiar, de amar, de seguir adelante. No te das cuenta al principio. Solo empiezas a notar que todo te molesta, que desconfías de todos, que las heridas viejas se activan con cualquier palabra. El pantano es traicionero porque te hace creer que tienes razón. Te alimenta con justicia emocional. Me hicieron daño. No lo merecía. Yo era bueno. Y lo fuiste, pero no lo sanaste. Y el dolor sin sanar no muere. Se transforma en resentimiento. Y el resentimiento no te protege. Te hunde. Te vuelve cínico, suspicaz, repetitivo, cruel incluso. El pasado toma las riendas y tú repites el guión como si fuese la primera vez. Pero no lo es. Solo que no has aprendido a soltarlo. Después llega la prisión de la culpa y la vergüenza. No necesitas barrotes, solo recuerdos, momentos que revives una y otra vez, como si castigar tu mente fuera una forma de redención. La culpa te hace pequeño. La vergüenza te vuelve invisible. Y entre ambas te convencen de que no mereces nada mejor. No hay voz más poderosa que la que susurra: no eres suficiente, justo cuando estás a punto de avanzar. La culpa no siempre es lógica. Muchas veces es heredada, implícita, absorbida en la infancia. Creciste pensando que sentir era malo, que fallar era inaceptable, que decepcionar a otros era un crimen. Y sin darte cuenta, empezaste a esconder partes de ti para encajar, para ser querido. Pero ese precio es caro, carísimo, porque cada vez que escondes algo verdadero de ti, pierdes una pieza de tu alma. La vergüenza es aún más cruel. Es la voz que te dice que no solo hiciste algo mal, sino que tú eres el error, no una acción, tú entero. Y si te lo repites lo suficiente, te lo crees. Entonces te saboteas, te alejas de lo que deseas, aceptas migajas y te conviertes en alguien que no se permite crecer por miedo a que alguien lo note, a que alguien diga: ¿y este quién se cree que es? De esa prisión pasamos al siguiente escenario, el teatro de la persona. Aquí no hay barrotes, ni barro, ni sombras. Hay aplausos, aprobación, likes. Aquí es donde interpretas el personaje que el mundo quiere ver. La máscara perfecta, el papel de hijo ejemplar, pareja ideal, trabajador modelo, amigo disponible. Pero tú no estás. Jung llamó persona a esa fachada que usamos para funcionar en sociedad. El problema no es tener una. El problema es olvidarte de que es una máscara. Cuando confundes el personaje con la identidad, dejas de ser. Comienzas a vivir para la mirada ajena, y todo lo que haces, incluso lo que parece virtuoso, está teñido por la necesidad de ser aceptado. El teatro es adictivo porque parece que todo va bien. Eres exitoso, querido, funcional. Pero en lo profundo, te sientes vacío. Porque no vives desde el alma, vives desde el guión. Y cada aplauso que recibes es un recordatorio de que si algún día te quitas la máscara, puede que no quede nadie aplaudiendo. Entonces, sigues fingiendo, aunque te cueste la vida, hasta que tu mente no puede más,
y entras en el laberinto de la sobrecarga mental. Aquí no hay máscaras, hay ruido, pensamientos en espiral, hipótesis, dudas, argumentos, escenarios. El pensamiento no para. Analizas todo, desconfías de todo, te paralizas. Crees que pensar mucho te acerca a la verdad, pero lo único que haces es alejarte de ti. Porque cuando todo lo piensas, nada lo sientes. Y lo que no se siente, no se transforma. Este laberinto está lleno de pasillos que parecen caminos, pero todos te devuelven al mismo sitio. La confusión, la duda constante, la incapacidad de actuar, porque pensar se volvió tu mecanismo de defensa y tu prisión. Cuanto más piensas, menos haces, y cuanto menos haces, más te castigas. Aquí el alma no respira, solo sobrevive, saturada de información, de ruido, de expectativas que no puedes cumplir. Aquí pierdes el instinto, la intuición, y si no sales a tiempo, pierdes también la voluntad. Y cuando te das cuenta de que no puedes pensar más, de que el ruido te supera, aparece el desierto de la soledad. No la soledad física, no estar sin compañía. Esta es peor, es la soledad emocional, el aislamiento interno. Es cuando estás con gente y sientes que nadie te ve, que nadie te entiende, que si mostraras lo que de verdad sientes, se irían. Entonces te encierras, te callas, te distancias, pero no porque quieras estar solo, sino porque temes ser vulnerable. Temes que si alguien entra, destruya lo poco que queda en pie. Aquí la humanidad se evapora. Dejas de compartir, de confiar, de sentirte parte de algo. Y cuanto más tiempo pasas en este desierto, más te convences de que así es mejor. Que nadie puede dañarte si no dejas entrar a nadie. Pero lo que no sabes es que la armadura pesa y te hunde. La soledad emocional no te protege, te deshumaniza, porque el alma necesita conexión, y tú la estás negando por miedo, por heridas que no cerraron, y justo cuando crees que no puedes caer más profundo, llegas al cementerio del pasado. Aquí no hay voces, hay ecos, momentos que se repiten, recuerdos que nunca se fueron. Aquí habitan tus pérdidas, tus fracasos, tus errores, pero no como enseñanzas, no como pasado, sino como anclas. Aquí no entierras, te entierras. Vuelves una y otra vez al mismo dolor. No lo sueltas, porque de algún modo se volvió parte de tu identidad. Te dices que si lo olvidas, estás traicionando algo, que soltarlo sería negar lo que sufriste. Pero número. Soltar no es olvidar, es liberar. Y tú, en este cementerio, has decidido construir tu casa. Te instalaste en el duelo, y mientras sigas ahí, el presente será un eco del pasado. Estos 7 lugares no son simbólicos, son reales, y lo más peligroso no es visitarlos, lo más peligroso es quedarte a vivir en ellos. Jung no te decía que evitaras el sufrimiento, te decía que lo atravesaras, que lo miraras de frente, porque el dolor consciente transforma, pero el dolor negado destruye. Tú eliges. Puedes seguir actuando, fingiendo, repitiendo, o puedes mirar hacia adentro, abrir cada una de esas puertas, no para habitarlas, sino para liberar lo que has encerrado ahí. El alma no se salva escapando, se salva enfrentando, porque lo que no enfrentas te posee, y si no eres tú quien mira tus heridas, serán tus heridas las que miren por ti. Así que dime, ¿vas a seguir siendo el prisionero de tus rincones oscuros? ¿O vas a tener el valor de atravesarlos y salir de ellos, por fin? El verdadero terror no está en lo que has vivido, sino en lo que no te has atrevido a cuestionar. Porque aquí viene la parte que nadie te explica. No basta con identificar estos lugares mentales, no basta con saber que existen. El problema es que están construidos con tu voz, con tu historia, con tus experiencias. No son externos, eres tú. Y tú, al mismo tiempo, eres el rehén y el carcelero.
Esa es la parte más jodida de todo esto. ¿Sabes qué es lo que más miedo da al empezar a romper estas estructuras? Que al principio no sabes quién ser sin ellas. Si dejas de sentir culpa, ¿qué te queda? Si sueltas el pasado, ¿quién eres sin esa herida? Si dejas de vivir para agradar, ¿cómo vas a medir tu valor? Y entonces te das cuenta, muchas de tus certezas eran muletas emocionales, no verdades. No estás perdido porque no sabes hacia dónde ir. Estás perdido porque no sabes quién eres sin tu dolor, sin tu máscara, sin tus justificaciones. Es brutal, lo sé, pero es necesario, porque hasta que no destruyas lo falso, no puede emerger lo real. Y aquí es donde empieza el trabajo más incómodo de todos, la desidentificación. Soltar no solo lo que duele, sino lo que creías que eras, porque gran parte de tu sufrimiento no viene de lo que ocurre, sino de cómo interpretas lo que ocurre. Y esas interpretaciones están contaminadas por tu historia, por tus traumas, por los discursos que te metieron desde niño. Mira esto. Te dijeron que ser fuerte era no llorar, que ser exitoso era no fallar, que ser valioso era ser útil, y tú te lo creíste, sin saber que todo eso te alejaba más y más de tu esencia. La paradoja es cruel. Cuanto más intentas encajar en lo que otros esperan, más te desintegras. Y mientras más te desintegras, más fácil es caer en esos 7 lugares, porque son cómodos, son familiares. Aunque duelan, ya sabes cómo vivir con ese dolor. Pero salir, eso es lo que aterra, porque salir implica cambiar. Y cambiar implica morir simbólicamente. Morir a tus hábitos, a tus máscaras, a tus narrativas favoritas. Morir a la idea de que sabes quién eres. Jung lo decía con crudeza. Uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Y esa oscuridad es más tuya de lo que quisieras admitir. Así que el camino no es hacia afuera, es hacia adentro. Es brutal, sí, pero también es el único que vale la pena, porque nadie se transforma quedándose en la superficie. Nadie sana repitiendo frases positivas sin atravesar el fango emocional que lleva años ahí. Mira tu vida como un mapa. Pregúntate en qué lugar estás estancado. ¿Sigues fingiendo una identidad que ya no te representa? ¿Sigues culpándote por errores que ya ni recuerdas con claridad? ¿Sigues cargando resentimientos como si fueran medallas? ¿Sigues sobrepensando todo porque temes actuar? No es casualidad, es estructura, es patrón, y todo patrón puede romperse, pero para eso necesitas hacer algo que nadie quiere hacer: mirar tu sombra. No la sombra como un símbolo abstracto, sino como la suma de todo lo que no has querido ver en ti. Tus partes manipuladoras, tus envidias, tu necesidad de control, tu miedo a ser visto tal como eres. Y aquí viene lo interesante. Tu sombra no es tu enemiga, es tu aliada más poderosa si te atreves a integrarla. Lo que reprimes te esclaviza, lo que aceptas te libera. ¿Quieres dejar de sabotearte? Empieza por reconocer al saboteador interno. ¿Quieres sanar tus relaciones? Empieza por ver cómo proyectas tus heridas en el otro. ¿Quieres dejar de tener miedo al juicio? Entonces enfrenta el hecho de que tú mismo te juzgas 10 veces peor que los demás. ¿Y sabes qué pasa cuando empiezas a hacer ese trabajo? Que el silencio se vuelve distinto. Ya no es ese silencio incómodo que evitabas con distracciones. Es un silencio profundo, fértil. Un espacio interno donde ya no te persigues a ti mismo, donde por fin puedes descansar y empezar a construir desde otro lugar, no desde la culpa, no desde el miedo, no desde el ego, sino desde una identidad que ya no necesita fingir para sentirse valiosa. Y entonces aparece la autenticidad. Pero cuidado, no es una autenticidad bonita ni de escaparate. Es una autenticidad feroz,
salvaje, que incomoda, porque cuando dejas de adaptarte, empiezas a ser una amenaza para los sistemas que te querían sumiso. Dejar de ser quien finges ser incomoda a los que aún viven en el teatro. Por eso muchos te criticarán, te llamarán egoísta, cambiante, inestable, pero eso no habla de ti, habla de ellos, de su miedo a que tú seas el reflejo de lo que ellos no se atreven a cambiar. Y aquí viene otra revelación brutal. Si empiezas a sanar, vas a perder gente, no porque tú los rechaces, sino porque ya no resonáis, porque tu luz, cuando es verdadera, incomoda a los que aún viven en la oscuridad. Pero también ganarás algo que no tiene precio: paz interna. Esa sensación de no tener que demostrar nada, de no necesitar que te entiendan para saber que estás en tu camino. Esa calma que no depende de nada externo, que no se compra, ni se finge. Esa paz llega cuando dejas de habitar los lugares de la sombra, no porque los niegues, sino porque ya los atravesaste, ya los entendiste, ya no los necesitas como muletas, y ese es el punto de inflexión. Cuando dejas de escapar de ti mismo, y por primera vez en tu vida te encuentras contigo, sin máscaras, sin excusas, sin ruido, solo tú. Ahí empieza la verdadera libertad. Pero dime, ¿estás dispuesto a destruir todo lo que fuiste para convertirte en lo que puedes ser? Porque eso es lo que está en juego. Y si decides no hacerlo, no pasa nada. Nadie te obligará. Pero recuerda esto: lo que no transformas, te transforma. Lo que no liberas, te encierra. Lo que no aceptas, te controla. Así que la pregunta no es si vas a sufrir. La pregunta es: ¿vas a dejar que ese sufrimiento te destruya o vas a usarlo para renacer? Porque al final, en este viaje brutal hacia uno mismo, solo hay dos caminos: convertirte en tu propia prisión o en tu propia medicina. Tú decides.